Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer solamente 3 versículos. Apocalipsis capítulo 1. Ustedes saben que es un libro escrito por el apóstol Juan. Y dice el versículo 9, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hasta aquí nomás. Vamos luego a leer otros versículos, gracias, de la palabra de Dios. Y decíamos que este libro fue escrito por el apóstol Juan. No vamos a dar una reseña de la vida del apóstol Juan. Ustedes saben que cuando el Señor lo llamó, Juan tenía el oficio de pescador. Y si podemos ir con un pequeño detalle, cuando el Señor lo llama estaba remendando redes. Un trabajo de mucha paciencia, de mucha dedicación, pero era un trabajo fundamental para que no se escapen los peces, ¿no? Tal vez cuando nosotros vemos en las cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, ha sido llamado el apóstol del amor. Sus palabras de ternura, dirigiéndose, diciendo hijitos y demás, habla de ese carácter del apóstol. Aquel apóstol que se recostó en el pecho del Señor. Aquel apóstol que estuvo cerca. Aquel apóstol que en Juan capítulo 21, ¿se acuerdan? Dice Pedro: voy a pescar. Iban todos con él. Y no habían pescado nada. Y casi de donde estaba la barca a la orilla había 100 metros de distancia. Creo que, salvo que tenga una excelente vista, no sabían quién era, por supuesto, nos revela la Escritura. Pero escuchan una voz y dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? No hemos pescado nada. Y escuchan otra vez esa voz y dice: echen otra vez la red. Echan la red. Y entonces, cuando toda la noche no habían pescado nada y le hacen caso a aquel que estaba en la orilla, comienzan a salir los peces. Las redes están llenas. Déjeme decirle que pensando en este pasaje, Juan no sabía a 100 metros quién era, pero cuando empezaron a salir los peces, recordó tal vez Lucas capítulo 5, la otra ocasión cuando el Señor le dice: bogue mar adentro. Y tuvieron que llamar a la otra barca y salían gran cantidad de peces. Ese milagro hizo recordar a Juan que el que le dijo eso era el Señor del mar, era el creador de los peces. Y entonces dijo: es el Señor. No tenía un larga vista para verlo. Se dio cuenta del milagro y de los peces que estaban saliendo otra vez allí y dijo: es el Señor. El Señor le dio de esa sabiduría, de ese discernimiento. Ahora, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, vemos a Juan. Este libro fue escrito entre el año 90 y 100 después de Cristo. Ya todos los apóstoles habían muerto. Quedaba solamente Juan. Permítame imaginarme que Juan estaba congregado en una iglesia. Y entraba Juan por esa puerta. Y aquellos que no conocían al Señor, que se estaban convirtiendo al Evangelio, lo veían a Juan, que fue apóstol del Señor. Miren, si yo lo veo entrar en este momento, Juan, me lanzo sobre su presencia y le digo: Juan, contame el milagro de los peces, contame cómo el Señor sanó al leproso, contame el hijo del centurión, contame que estuviste allí recostado a los pies del Señor. Me lo imagino a Juan tal vez entrando despacito, tratando de sentarse, diciendo: ya mi carrera está terminada. Y de repente
estamos hablando fines del siglo I, ¿verdad? En el siglo I, donde la iglesia comienza a ser perseguida. Y los romanos identifican a este hombre, identifican su influencia, identifican su estadía con Cristo, y entonces lo van a buscar. Lo toman a Juan y lo llevan a una isla de 6x12, la isla de Patmos. Hermosa isla. Miren, tenía suite, tenía un jacuzzi, Juan, tenía todas las comodidades. La primera pregunta es, ¿quién lo llevó a Juan a la isla de Patmos? ¿Quién lo llevó? El Señor lo llevó. Los romanos pensaron que lo llevaron a Juan, lo tiraban ahí, tenía una roca como almohada, no tenía para comer y a este viejo lo matamos enseguida. Y se solucionó el problema. Pero en el barco no lo puso Juan. Los romanos no lo pusieron, a Juan en el barco. Lo puso el Señor. Porque ahí el Señor le iba a revelar este maravilloso libro que tantas veces lo leemos y por ahí tenemos que buscar comentarios y no lo terminamos de comprender, pero vemos el mensaje a las iglesias. Pero aquí puntualmente me imagino a Juan. En primer lugar me imagino esto, diciendo, Juan estaba en el lugar exacto. Y ustedes me dirán, ¿qué estás diciendo? Juan estaba en el lugar exacto. Estaba donde Dios lo puso ahí para escribir Apocalipsis. A veces no comprendemos nosotros. Pero cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor y dejamos que Él nos guíe el Espíritu, ese es el lugar. Cuando Pablo le escribe a Filemón, comienza la carta y la tercera palabra que dice ahí es prisionero de Jesucristo. Y ustedes dirán, era el lugar exacto de Pablo. Pablo como prisionero estaba allí y le testificaba a todos los demás. Pero el gran apóstol que se convirtió en multitudes, el Señor lo puso ahí, ese era el lugar. Y entonces le predica a Onésimo. Y Onésimo, que había robado, ¿se acuerdan ustedes? Se convierte al Señor y Pablo escribe esta carta a Filemón. Qué importante es saber nuestro lugar, el lugar donde Dios nos pone. No nos pone ningún hombre, nos pone el Señor. Y así como nos pone, también nos saca. Pero lo puso a Juan en esta isla, teniendo un propósito. Un propósito muy, pero muy claro. Y entonces Juan comienza diciendo, yo Juan vuestro hermano, fíjense en cómo, y copartícipe vuestro en la tribulación. Se está identificando, él está en la isla, y se está identificando con los hermanos. Dice, yo estuve con ustedes. En las pruebas, en la tribulación, en las persecuciones. ¿Cuánto quiere decir esta palabra tribulación? En las luchas, permítame decirlo. Pero su fe estaba en el Señor. Su confianza estaba en la roca eterna. Y Juan sabía que Dios lo había puesto en ese lugar y que Dios pelearía por él. Miren, hay un texto que le quiero compartir que está en 2 Crónicas. 2 Crónicas capítulo 20, versículo 14. 2 Crónicas capítulo 20, versículo 14. Dice la palabra de Dios, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, ¿me ayudan a leerlos todos juntos? Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermano, ¿qué dice? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Miren, tal vez conocemos de memoria, podemos decir este versículo.
Tal vez haya hermanos que hace añares, ¿sacaron la cuenta cuando tengo el creyente? 60 menos 14, ¿lo sacaron? ¿Calculadora científica? Bien. Esta semana venía con algunas reuniones, me habían llamado unos hermanos de alguna iglesia con algunos inconvenientes y todos los días sí estaba. Entonces, en una tarde salí con mi esposa a comprar y yo le hablaba de las dificultades, de la tribulación, de lo que había en mi corazón, hasta que con toda sabiduría el Señor puso su palabra y me dijo: ¿quién está peleando la batalla? ¿La peleás vos o la pelea el Señor? Casi me quedé paralizado en el volante. A veces la actividad, a veces todo nos lleva a pensar, dije, ¿quién está peleando la batalla? ¿Estoy llevando yo la carga? Tan angustiado con tanto problema, Dios puso en mi esposa, con total sabiduría, las palabras que clavaron en mi corazón. Y me sentí aliviado. Y dije, a veces, en todo este trajín y demás, busco los versículos, aconsejamos, pensamos, nos olvidamos que la guerra no es nuestra, que la batalla es de Dios. Juan lo entendía así y les dice, miren, en medio de esta tribulación, la batalla no es de ustedes con los romanos. La batalla del Señor y Él la va a ganar. Ahora, en la experiencia personal, estaba en la isla, les digo que es ventosa, les digo que no había lugar para comer, ni lugar ni comida, ¿no? Les digo que tenía unos vientos reacios, que era un lugar totalmente inhóspito. Y el apóstol le dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Y después, ¿saben lo que dice? También les dice, en el reino. Qué maravilloso que es esta palabra. Lo que le está diciendo, ustedes tenemos un reino, no somos de este mundo. Tenemos un reino celestial. En este mundo estamos de paso. Miren, ayer estaba compartiendo en una reunión de jóvenes. El tema era mi identidad en Cristo. Entonces le dije a los muchachos, a ver, ¿me muestran todo su DNI? Sacaron todo el DNI. ¿Sí? Bien. ¿Tienen DNI o no tienen DNI? Antes teníamos el DNI de cartoncito o algo, ya que estamos todos con los retros. No sé, hoy vine yo y hablan todos de los retros. Todavía me siento muy joven a los 60, pero bueno, son canciones y agradecemos que ni conocíamos. Entonces le digo, bueno, saquen, el DNI ahora es esto, ¿sí? Antes era, no vamos a hablar antes, ¿no? Y las libretas más grandes, los que son más viejos. Lo primero que dice el DNI acá, ¿qué dice? Nombre y apellido. Nombre y apellido. Esto lo estaba proyectando en un Power, ¿no? ¿Saben cuál es mi nombre y apellido? No, acá yo se los dije, ¿no? No me importa ese, mi nombre y apellido espiritual. Vamos a hablar de un DNI espiritual. ¿Saben cuál es mi nombre y apellido? Está en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Sabe cómo me llamo yo espiritualmente? Hijo de Dios. Soy hijo del Rey. Porque un día confesé mis pecados al Señor Jesucristo. Porque un día estaba perdido y me entregué a Él. La semana pasada hablaba con el hermano que les contaba de Gualeguay. Oramos, planificamos juntos, tratamos de apoyarlo. Y él me decía, orá por Noemí, creo que era la persona. Dice, Noemí venía hace muchos años a la reunión y me llamó. La semana pasada estaba en el puente de Gualeguay para tirarse al río y ahogarse, sacarse la vida. Pero unas personas que se acercaron y lograron rescatarla. Está muy mal, Roberto. El sábado hubo reunión en Gualeguay, 5:30 de la tarde. Cuando el hermano termina de repartir a todo o algo, me escribe un mensaje. Noemí abrió su corazón al Señor. Atribulada, no sé la circunstancia de su vida. Sí sé que el diablo quería trabajar para sacarle su vida y estar alejada de Dios. Por eso hay un DNI espiritual. Cuando dice mi nombre y mi apellido, yo soy hijo de Dios. Soy hijo del Rey. Porque mi corazón ha sido lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo.
Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pero después también nos habla cuando dice nombre y apellido. Y acá viene alguno y ninguno lo voy a querer decir, ¿no? Dice fecha de nacimiento. Tenemos un gran problema ahí, ¿no? Bueno, yo no lo tengo. Fecha de nacimiento, 13 de febrero del año 64. Si alguno me quiere hacer un regalito el 13 de febrero, será bienvenido. Lo puede acercar a Falucho o en mi domicilio. 13 de febrero. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento espiritualmente? El mío es 27 de marzo. 27 de marzo. Paso el 78. Porque fue el año que conocí al Señor. ¿Recuerda usted cuando muchas personas cuando le hablo del Señor Jesús y si son hijos de Dios me dicen, yo vengo a la iglesia? Recuerdo hace muchos años, pero muchos, cuando predicaba acá. Después de una reunión vino un hermano y me dijo que muchos años él era hijo de pastor, estuvo en Bolivia. De chiquito en la escuela dominical fui a la iglesia, pero nunca, dice, recibí al Señor. Pasamos acá, en este compartimiento, y él le abrió su corazón al Señor. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuándo recibiste al Señor? ¿Cuándo le pediste perdón por tus pecados? Porque muchos dicen, yo fui a la iglesia, voy a la iglesia constantemente. Un encuentro personal con Cristo. ¿Sí? Lo otro también que dice mi DNI espiritual, dice fecha de vencimiento. ¿Sí? Fecha de vencimiento. Bueno, estamos vivos, ¿no? Todavía acá. Pero ¿saben? La Biblia dice que mi ciudadanía está en los cielos. Y Juan 5:24 dice, de cierto a cierto os digo, el que oye mi palabra y quiere el que me envió, tiene vida eterna. ¿Saben? Tiene vencimiento. DNI físico. Ahora, mi DNI espiritual no tiene vencimiento, porque yo puedo morir y el Señor me está esperando en el cielo, porque hay un lugar que Él fue a preparar. Por eso dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Juan le escribe y le dice, miren, yo soy vuestro hermano. Yo comparto con ustedes la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo. Y después dice, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Me imagino a aquellos que leían esta carta. Porque después dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Me hizo pensar esto. No había un creyente por varios kilómetros. Permítame pensar a Juan sentado en alguna parte de la isla, mirando al otro lado donde estaban las ciudades, el agua los separaba. ¿Cuándo? El primer día de la semana. En esa circunstancia que estaba viviendo, en esa situación, él recordó el primer día de la semana. Qué maravilloso, ¿verdad? Hoy nuestro hermano Orlando decía, con este día de lluvia, ¿quién no se quería quedar en casa? ¿Quién no se quería quedar calentito, con una buena frazada, el buen mate, y estando tranquilito? No le digo comer torta frita ni nada porque eso engorda, pero total lo veo por YouTube. Y está bien. Hay hermanos que tal vez por el frío hay que cuidarse, ¿verdad? Que no pueden venir o algo. Pero lo que lo podemos hacer, acá tenemos que estar. Juan estaba solo. Y el primer día de la semana, y en esa circunstancia tan difícil, adoraba al Señor. Y Dios le dio una revelación maravillosa. Dios le dio la revelación de poder escribir el libro de Apocalipsis. En medio de esa tribulación, en medio de esa situación, su corazón estaba firme con el Señor. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Nunca estamos solos. El Señor está con nosotros. Juan no estaba solo en la isla.
el Señor estaba trabajando en esa vida de casi 100 años. Cuando nosotros vemos en el libro de Números que los levitas comenzaban a los 25 y a los 50, cesaban su ministerio, dice. Ya no hacían tal vez con toda la fuerza lo que requería dentro del ministerio, pero dice que guardaban las puertas. Qué hermoso que el Señor nos utiliza. No importa la edad. Juan tenía casi 100 años y el Señor le habla y escribe el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hace un tiempo estaba meditando, ustedes recordarán, y sé que estaban viendo, o alguna vez lo vieron, la historia en el libro de Esther. En el libro de Esther, capítulo 2, versículo 19, hay una frase, una pregunta más exacta. Ustedes saben esta historia, no la voy a contar, pero está Noemí junto a su nuera, que se llama Ruth. Vuelven a Belén, casa de pan. Estaban solas y Ruth sale a buscar aquellas espigas, sale a buscar su comida. Cuando termina el día vuelve y dice el versículo 19 del capítulo 2, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Esta pregunta me la hago yo, en primer lugar. ¿Dónde has espigado? ¿Dónde ha trabajado tu mente hoy? ¿Dónde ha trabajado tu corazón? ¿En las cosas del Señor o en las cosas de este mundo? ¿Dónde has salido a buscar el alimento para tu vida? ¿O hoy no has salido porque estaba lloviendo? Hoy no pude espigar. Tuve un día tan agitado que no pude abrir mi Biblia ni arrodillarme. Allí estaba Juan como ejemplo. Había espigado en su corazón, en esa comunión del primer día con el Señor, porque era el que lo había salvado, había vivido con Él, había estado con Él. Y aún en sus últimos años Dios tenía algo maravilloso para que Él escriba, hermanos. Qué hermoso es ver hermanos de sabiduría, con sus años que puedan enseñar a sus hijos, a sus nietos, para poder dar consejos de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que ha vivido. Juan, el Señor lo tomó a los casi 100 años para que escriba este maravilloso libro. ¿Por qué? Porque como Ruth ha salido a espigar. Abrió la puerta de su casa y la vio con aquellas gavillas y le habrá dicho, Noemí, ¿de dónde sacaste todo esto? La misericordia de Dios hizo que fuese al campo, que vos le dejaras recoger también allí. Nuestro Dios grande, abundante, nunca nos falla. Lo que fallamos somos nosotros. Porque Dios tenía un propósito. Y Dios tiene un propósito en esta noche también. Si hay alguna persona que no conoce a Cristo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces espigamos en el campo de la religiosidad. Yo le decía que iba a una iglesia cuando me convertí al Señor. Y mis padres, que venían de un pueblo italiano, recuerdo que una vez me hicieron ir a una fiesta que se hace en la comunidad, que era una fiesta del santo. Traían un santo, un señor, entonces mi abuela me había dado un billete y me dice, andá y ponéselo. Yo veía una cosa de, no sé si era de madera, toda pintada, lo llevaban ahí, yo tenía que poner un billetito. No, dije. Me fui al kiosco, me compré las golosinas, bárbaro. Cuando volví a mi familia me dice, abuela, ¿le pusiste el billete? Y yo dije, no, me fui al kiosco. Me comí un reto, pero me dieron otro billete para ponerle, pero yo no entendía nada.
Me decían que lo habían cambiado de chiquito, había escuchado que lo habían llevado otra vez al pueblo, traído otra vez porque le faltaban unos botones. Pero yo estaba ahí, no hablaba, no movía las manos, no movía los pies, Salmo 115. Y yo confiaba a veces. Pero no miraba al Señor Jesús. No miraba lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Hay un solo mediador y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Muchas veces pegamos en el campo de la religiosidad, estamos pegando ahí y nuestro corazón va a seguir vacío. Hasta que tengas un encuentro personal con el Señor Jesucristo, como lo tuvo Juan en la isla. Ahora yo también me pregunté, en esa isla tan desértica, en esa isla difícil para vivir, en esa isla casi imposible para poder sobrevivir, me pregunté en esa isla de Patmos, ¿cuál es mi Patmos? Donde el Señor me ha puesto como Juan muchas veces. Allí tengo que estar firme. Pero tal vez haya personas que están como Juan, pasando por circunstancias o viviendo en momentos tan difíciles de la vida, sin encontrar la paz. Jesucristo es la paz. Jesucristo quiere que en medio de las circunstancias y en medio del dolor y en medio de las noches sin dormir, te pueda dar salvación y vida eterna. Hace unos años tenía una compañera, abogada. Todas las mañanas, miren, entraba a 8:30 de la mañana. Hola a todo el mundo, ¿cómo están? ¡Feliz día! Y saludaba uno por uno, ¿no? Venía a mi oficina. ¿Cómo estás, Roberto? Y un día la miré y le dije, yo estoy muy bien porque tengo a Cristo, pero vos estás muy mal. ¿Qué decís? Todo ese maquillaje que tenés en la cara no puede ocultar lo que dicen tus ojos. Están llorosos. No dormiste anoche, ¿no? ¿Ya vas a empezar con esas cosas? ¿O estás en el campo tuyo de la psicología o estás en el campo, dice, de la religión? ¿Dormiste? No, me dice. Estuve llorando. Estaba transitando una separación. Entonces te cuento, decime, ¿compro el manto o no compro el manto? ¿Qué manto? Yo estoy mirando un programa a las 3 de la mañana y venden un manto que me va a dar felicidad o algo. Mirá, no solamente no compro el manto, si querés dame la plata a mí, le dije. No. Es todo mentira, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Ningún manto te va a salvar. El único que salva es Jesucristo. Yo les doy vida eterna. Vos querés paz, querés felicidad, recibí al Señor. Dejate de pensar que un manto te puede cambiar la vida. No te lo va a cambiar ni el manto, ni el aceite, ni lo que te ofrezca cualquiera. Y yo tampoco te lo puedo dar, ¿sabes por qué? Porque soy un pecador, pero Cristo me salvó. Y Cristo es el único que puede perdonar tus pecados. Me miraba, me dice, lo tengo que hacer. ¿En serio no compro nada? No compres nada, porque solamente te va a vaciar el bolsillo y tu corazón va a seguir vacío. Recibí a Cristo. Es lo único que tenés que hacer. A los pocos meses renunció, pero seguía todos los días igual. No quiso tomar una decisión, no quiso seguir a Cristo y estaba allí en esa carga. Jesucristo es el único que puede darnos esa salvación. A través de un paso que tenemos que hacer. Decíamos en nuestro DNI espiritual, ¿tienes el nombre Hijo de Dios? ¿Tenés esa fecha de vencimiento que dice en el cielo por todo, vida eterna? Cristo es el que te quiere dar esa vida eterna. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos y Juan lo sabía. Y en esa ciudadanía que está en los cielos, nos espera un cielo nuevo, una tierra nueva, una vida nueva, adorando a nuestro Salvador. Pero en su misericordia y en su bondad, Él sabe cuál es tu pasmo, la situación que estás viviendo. Los hombres no lo podemos saber,
porque el único que sabe todo y que mira el corazón es el Señor. Y está diciendo para ese corazón dolorido, ese corazón con falta de paz, con falta de gozo, que hoy es el día, para que puedas cantar como hemos cantado. Dice una canción, grande gozo hay en mi corazón. El gozo de tener al Señor Jesucristo. Nuestro hermano le decía, pongan una alegría. La alegría es tenerle a Él. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús, cantamos. Y si hay alguien en esta noche que todavía no le recibió, que pueda aceptar a Cristo, abrirle su corazón. Vamos a terminar con una palabra de oración. Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, y es Él el que te está llamando para perdonar tus pecados, con una oración sencilla, confesando una vida lejos de Dios, pero que Cristo pueda entrar en tu vida y que hoy puedas tener este DNI espiritual. Y que puedas estar aún como lo estaba Juan en medio de aquella isla, glorificando el nombre de Dios, utilizándolo para su gloria y para su honra. Señor, gracias te damos en esta noche por abrir tu palabra. Gracias te damos en esta noche porque en este lugar se predicó el mensaje de salvación. Bendice esta iglesia, bendice a cada uno de los hermanos, las familias, las hermanas, los hermanos, Señor, que concurren en la escuela dominical, los niños, los adolescentes. Tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. Pero en esta noche también te pedimos que sea un joven o una persona mayor que no tiene a Cristo, que pueda abrir su corazón, que pueda entregarlo, que pueda tener la salvación y la vida eterna. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.